29 de junio de 2006. No hay alfombras rojas ni cámaras oficiales. Solo un estacionamiento mal iluminado en Hidalgo, Texas, y un disparo que rompe la noche después de un concierto. En el suelo queda Trigo Figueroa, el hijo mayor de Johann Sebastian. Con 27 años, herido de muerte mientras intentaba hacer lo único que sabía hacer desde niño, proteger a su padre. Johann lo sostiene entre los brazos. Espera a la policía, espera una ambulancia. Nada llega a tiempo. Esa escena marca el inicio de una cadena que nadie quiso llamar por su nombre. Durante años, la historia oficial habló de una pelea absurda con fanáticos borrachos. Un accidente, un error de segundos. Pero la realidad nunca fue tan simple. 4 años después, en la madrugada del 12 de junio de 2010, otro hijo, Juan Sebastián Figueroa, cae abatido por un arma de uso exclusivo del ejército frente a un club nocturno en Cuernavaca. No hubo forcejeo, no hubo caos. 2 disparos certeros al cuello y al pecho. Una ejecución. Días más tarde, narcomantas firmadas por un cártel explican lo que el Estado no quiso explicar. El apellido Figueroa ya estaba escrito en el lenguaje de la guerra. La tragedia no terminó ahí. En abril de 2023, Julián Figueroa, el hijo más joven, murió solo en su habitación. No hubo balas ni persecuciones. El parte médico habló de un infarto, pero sus últimas palabras, publicadas en redes sociales, fueron una súplica, un deseo imposible de cumplir: abrazar de nuevo a su padre. Para muchos, fue el último acto de una herida que nunca cerró. 3 hijos muertos. 2 asesinados. 1 destruido por dentro. Y un nombre que siempre aparece en el fondo de la historia: Guerrero, Morelos, jaripeos, palenques, fiestas privadas y una cercanía incómoda con los hombres que mandaban cuando la ley se retiraba. Johann Sebastian fue el rey del jaripeo, el poeta del pueblo, el ídolo que llenó plazas y acumuló Grammys. Pero también fue un hombre que vivió y prosperó en territorios donde nada ocurre por casualidad. Este no es un relato sobre mala suerte. Es una investigación sobre el precio de convivir con el poder equivocado. Sobre si la fama puede convertirse en escudo o en sentencia. Para entenderlo, hay que regresar al origen, a Juliantla, Guerrero. Cuando José Manuel Figueroa todavía creía que el éxito bastaba para mantener a la muerte lejos de casa. Juliantla, Guerrero, 8 de abril de 1951. Ahí no nacen estrellas, nacen sobrevivientes. José Manuel Figueroa Sr. llega al mundo en una tierra donde la pobreza no es un paisaje, es una regla, y donde el silencio pesa porque todos saben lo mismo aunque nadie lo diga en voz alta. Guerrero ha sido, durante décadas, un territorio áspero, rural, lleno de orgullo. Y también un corredor donde la autoridad a veces se vuelve un rumor lejano. En ese barro se formó el carácter de quien más tarde sería Johann Sebastian. De adolescente lo empujaron hacia una idea de salvación, que en el México profundo siempre suena noble: el seminario. La posibilidad de ser sacerdote. Tenía 14 años cuando lo intentó, buscando disciplina, destino, una salida limpia. Pero hay vocaciones que no se negocian. La música le estaba mordiendo el pecho por dentro, como si la garganta fuera una puerta que no se podía mantener cerrada. Y cuando uno viene de la escasez, el sueño no se sueña, se pelea con uñas y dientes. La primera gran humillación fue también la primera prueba. Cruzó al norte de forma irregular y terminó en Chicago, lejos del caballo, lejos del palenque, lejos del sol caliente del sur. Ahí el mito no existía. Ahí había trabajos pequeños que te encogen el alma: lavar carros, cargar charolas, servir habitaciones, volver invisible tu nombre para que el hambre no te venza. Y sin embargo, esa etapa le dejó algo que después sería una marca peligrosa en su vida, una obsesión por demostrar. No solo cantar, no solo gustar, sino imponerse, que se note el dinero, que se note el poder, que se note que ya nadie lo vuelve a mirar por encima del hombro.
Cuando por fin regresa y el nombre Johann Sebastian empiezan a abrir puertas, no se mete a cualquier escenario. Se mete al jaripeo, esa mezcla brutal de fiesta, tierra, bravura y orgullo ranchero. Ahí el público no perdona. Ahí el artista no es un adorno, es un líder emocional. Un hombre al que se le exige verdad en cada verso. Por eso le dicen el rey del jaripeo. No es solo un apodo bonito, es una coronación popular, una forma de decirte que ya no cantas para entretener, cantas para representar. Y entonces llega la paradoja, porque el jaripeo también es frontera. No la frontera del mapa, la frontera moral. Esos palenques y lienzos charros, sobre todo en los años más tensos, no siempre viven bajo la misma ley que presume la televisión. Son espacios donde el dinero aparece con demasiada facilidad, donde la seguridad se compra, donde la fiesta puede ser generosa, y donde los hombres importantes no siempre son los que salen en el periódico. En ese ambiente, el éxito se vuelve un trato, aunque nadie lo firme. Mientras el público lo elevaba, los números también lo blindaban. Grammy y Latin Grammy empiezan a sumar y de pronto México tiene un compositor que no solo interpreta, también fabrica himnos. Se le atribuyen más de 1000 canciones. Y no es un detalle menor. Es una fábrica emocional que alimenta generaciones enteras. Cada tema que pega es una puerta nueva. Cada gira es un territorio nuevo. Cada triunfo es otra capa de confianza que a veces se parece demasiado a la invulnerabilidad. Pero la invulnerabilidad es un espejismo, especialmente para quien viene de la carencia. Porque cuando aprendes a vivir con miedo, luego confundes el miedo con respeto. Y cuando por fin te aplauden, puedes caer en la trampa de creer que el aplauso te protege de todo. Johann Sebastian construyó su imperio con talento real, sí, pero también con una necesidad interna de controlar el entorno. Caballos, ranchos, gente alrededor, lealtades que se compran con regalos, con trabajo, con promesas. Una manera de decirse a sí mismo que el destino, esta vez, no lo va a sorprender. El problema es que el destino siempre encuentra grietas. Y las grietas suelen abrirse justo donde más brilla el oro, en los vínculos, en la noche, en las amistades que aparecen cuando ya eres alguien, en los lugares donde te reciben como rey y te observan como posible ficha. Porque en México, la fama no solo atrae fans, también atrae intereses. Y cuando empiezas a entender eso, el origen deja de ser una historia de superación y se convierte en la primera señal de advertencia. Porque el hombre que salió del barro no solo aprendió a cantar para sobrevivir, aprendió a negociar su lugar en un mundo donde la música y el poder a veces se sientan en la misma mesa, sin que nadie pregunte quién pagó la cuenta. 1996. En la televisión mexicana todo parecía una postal perfecta. Johann Sebastian y Maribel Guardia eran ese tipo de pareja que el público quiere creer eterna, bellos, carismáticos, exitosos, convertidos en titulares sin esfuerzo. Compartían pantalla en Tú y Yo, y desde afuera se veía como si el destino por fin le hubiera regalado a Johann una vida estable, una familia que se pudiera mostrar sin sombras, una casa donde el aplauso no entrara con botas de lodo. Pero las postales, cuando se miran de cerca, siempre tienen una grieta. Y en esa grieta, empezó a formarse la fractura más peligrosa de toda esta historia. No la que se ve en un escenario, sino la que se queda dentro de los hijos cuando descubren que el amor también puede ser un espectáculo que se apaga sin aviso. Porque Johann no era un hombre diseñado para la quietud. Tenía esa manera de caminar por la vida como si cada día fuera un palenque. Como si siempre hubiera una puerta abierta a otra emoción, a otra promesa, a otro riesgo. Sus propios hijos lo describieron con una palabra que suena romántica hasta que entiendes el daño que puede provocar un enamorado. Un hombre que confunde el deseo con destino y que a veces cree que su encanto es una forma de perdón automático. Y en el set, entre cámaras, guiones y maquillaje, apareció el detonante que terminó por romper lo que el público aplaudía. El vínculo con una actriz joven,
Arlette Terán, en un lugar donde nadie esperaba que ocurriera porque todos estaban mirando y, aún así, nadie pudo detenerlo. No fue un rumor pequeño. Fue algo que se volvió conversación de pasillos, de revistas, de miradas incómodas. Cuando una traición ocurre en privado, la familia puede ocultarla por un tiempo. Cuando ocurre bajo reflectores, el golpe es doble, rompe la pareja y humilla el hogar. Maribel, conocida por su fortaleza y por una imagen pública impecable, tomó una decisión que en ese mundo se paga caro: cortar de raíz. La ruptura llegó ese mismo año, y con ella llegó el verdadero daño colateral, el que no sale en ninguna nota de espectáculos, el efecto psicológico en los hijos que quedan atrapados entre dos casas y dos silencios distintos. Julián era apenas un niño. Creció viendo cómo el apellido que llevaba en el pecho también era una herida que nadie le explicaba completo. Y para los otros hijos, los mayores, el golpe era distinto pero igual de profundo. Trigo y Juan Sebastián, que ya tenían edad para entender el mundo con crudeza, vieron cómo el padre que parecía invencible también podía ser impulsivo, cómo el ídolo que dominaba multitudes no lograba dominarse a sí mismo. Ese tipo de descubrimiento cambia la relación para siempre, porque un hijo puede perdonar muchas cosas, pero tarda años en aceptar que su padre es capaz de destruir su propia casa sin que nadie lo empuje. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura de lo que parece, porque la ruptura familiar no solo crea tristeza, crea vulnerabilidad. Un hogar dividido es un hogar sin escudo. Un hijo que vive entre dos mundos aprende a tensar el cuerpo, a estar alerta, a interpretar miradas, a medir el peligro aunque nadie lo nombre. Y en la vida de Joan Sebastián, donde el éxito estaba amarrado a territorios calientes y a noches donde el poder real no siempre usa uniforme, esa vulnerabilidad era gasolina. Un padre ausente por giras, por grabaciones, por compromisos, por su propia manera de vivir, deja espacios vacíos. Y los espacios vacíos siempre se llenan con algo, con resentimiento, con miedo, con excesos, con compañía equivocada, con la necesidad de probarse hombre demasiado pronto. La industria lo aplaudía, pero el núcleo ya estaba quebrado. Y cuando un núcleo se quiebra, las siguientes tragedias no caen del cielo, se construyen en silencio. Años después, cuando el público intente entender por qué 3 hijos terminaron muertos, muchos buscarán respuestas en armas, en cárteles, en persecuciones, en nombres que asustan. Pero hay una raíz más íntima que casi nadie quiere mirar. La familia ya era un edificio con columnas dañadas antes de que llegaran los disparos y las noticias. Esa casa ya tenía grietas emocionales desde 1996, desde el momento en que el amor dejó de ser refugio y se convirtió en noticia. Y lo más cruel de todo es que, desde afuera, Joan seguía pareciendo el mismo. Seguía cantando como si nada, seguía llenando plazas, seguía montando un espectáculo donde la gente iba a olvidar su propia vida durante 2 horas. Pero dentro, el hombre ya estaba viviendo otra historia. La de un padre que multiplicó los hijos, multiplicó los amores, multiplicó los éxitos, y sin darse cuenta también multiplicó los puntos débiles. Porque cada relación rota deja un niño intentando entender, y un niño confundido se convierte en un adulto que busca respuestas en lugares peligrosos. Este capítulo no es un chisme de farándula. Es el momento exacto en que la tragedia se vuelve posible. Porque cuando la familia se rompe, ya no hay una sola vida en juego. Hay varias. Y en el caso de los Figueroa, esa fractura fue el primer aviso de que el precio del brillo no siempre se cobra en el escenario. A veces se cobra en casa, con los años, con la sangre y con un silencio que nadie sabe cómo reparar. En Juliantla, Guerrero, la fama no se mide solo en discos vendidos. Se mide en quién te saluda, quién te cuida la espalda, quién te deja cantar sin que la noche se vuelva un aviso. Y ahí es donde la leyenda de Joan Sebastián empieza a volverse inquietante, porque su imperio no creció en una capital vigilada, sino en una tierra donde la música y el miedo aprendieron a convivir como si fueran parte del mismo paisaje.
Él no era únicamente un cantante exitoso, era el símbolo de un mundo entero, el del jaripeo, los palenques, las ferias donde la autoridad llega tarde y la gente poderosa siempre está ya sentada en primera fila. Durante los años 90 y los primeros 2000, ese circuito se volvió un territorio perfecto para la narcocultura, no por estética, sino por logística, mucho dinero en efectivo, grandes concentraciones, seguridad privada, noches largas, promotores que dependen de permisos invisibles. En ese contexto, la pregunta deja de ser si un artista se cruzó con ciertos nombres y se convierte en otra más dura: ¿cuánto cuesta no cruzárselos? Es ahí donde aparecen los relatos que manchan, los testimonios que insisten, las sospechas que nunca se van, aunque nadie las quiera pronunciar en voz alta. Años después, investigaciones periodísticas y libros de investigación colocaron a Johann Sebastian en un mapa que él nunca aceptó públicamente. Anabel Hernández, en el marco de su trabajo sobre vínculos entre figuras públicas y capos, ha sostenido que el cantante era cercano a líderes de los Beltrán Leiva y que en su entorno se hablaba de fiestas privadas y de una relación de conveniencia, donde la celebridad sirve como barniz de prestigio y la protección sirve como escudo. Esa idea no prueba un delito, pero sí dibuja un patrón, el de una convivencia peligrosa que en México muchas veces funciona como moneda de cambio. Y entonces aparece el otro expediente, más oscuro, más difícil de mirar de frente. En 2017, un texto periodístico detonó un escándalo que ya no era rumor de cantina ni chisme de camerino, sino una referencia a una investigación sobre trata de personas donde, según los reportes, víctimas identificaban un rancho asociado al cantante. La familia reaccionó con furia y llevó el caso a tribunales por daño moral. En 2019, un juez absolvió al periodista, señalando que su publicación se sustentaba en información contenida en documentos de una investigación, aunque eso no equivalía a una sentencia penal contra Johann Sebastian. Ese matiz es crucial, porque el expediente quedó flotando en un limbo moral, no demostrado ante una corte penal, pero tampoco enterrado como una invención sin base documental. Lo verdaderamente perturbador no es solo la acusación, sino la mecánica del poder que insinúa. Un artista que domina una región y un género, una finca convertida en escenario, gente que entra y sale, promesas, regalos, silencios, y la sensación de que en ciertas noches nadie pregunta quién paga, porque la pregunta correcta sería quién manda. A Johann Sebastian se le llamó el rey del jaripeo, y esa corona, en determinados territorios, no se sostiene solo con aplausos, se sostiene con acuerdos, con tolerancias, con favores, con un tipo de paz que no se firma en papel, pero se cobra igual. Y aquí es donde nace la sospecha de la deuda de sangre. No como una cuenta escrita, sino como una lógica antigua y brutal. Si tú recibiste protección, si cantaste donde otros no podían, si tuviste puertas abiertas en lugares donde la ley no decide, entonces tarde o temprano alguien puede venir a cobrar. No necesariamente dinero, a veces algo peor, algo que duela más y garantice obediencia. En el México de la guerra entre cárteles, esa clase de cobro no siempre llega directo al beneficiario. Muchas veces cae donde más duele, en la familia, en los hijos, en la parte más frágil del orgullo. Porque incluso si Johann Sebastian jamás se sentó a negociar nada, incluso si su única arma fue la guitarra y su única ambición fue ser grande, el simple hecho de moverse en ese ecosistema lo expuso a un peligro que no perdona ingenuidades. Y cuando ese ecosistema se rompe, cuando cambian los jefes, cuando muere un protector, cuando un territorio entra en disputa, lo que antes era blindaje, se convierte en maldición. El lujo, los caballos, la fama, los palenques llenos, todo eso puede ser solo la fachada de una casa construida sobre arena. Con esa sombra instalada sobre su nombre, el destino ya no parece una línea tranquila, sino una cuenta regresiva. Porque después de los rumores y los expedientes, llega lo que nadie puede discutir. La primera muerte. La primera noche en que la música terminó y el apellido Figueroa empezó a aprender el lenguaje del duelo.
La primera noche no llegó como una advertencia simbólica. Llegó con ruido, con empujones, con gritos, con una pistola levantándose en medio de un lugar donde se suponía que la música era lo único que debía imponerse. 27 de agosto de 2006. Hidalgo, Texas. Después de un concierto, mientras la gente todavía tenía el eco de las canciones en el pecho, Trigo Figueroa estaba haciendo lo que había hecho tantas veces: proteger a su padre. No como escolta profesional, sino como hijo, como ese muro humano que se coloca por instinto cuando el peligro se acerca demasiado. Trigo tenía 27 años. No era una figura pública en busca de cámaras. Era el primogénito, el que entendía mejor el peso del apellido y también el riesgo que implicaba. Por eso estaba ahí, conteniendo a un grupo de hombres ebrios que exigían acercarse a Johann Sebastian. No pedían una canción, no pedían un saludo amable, exigían acceso, como si el escenario fuera una extensión de su voluntad. En segundos, la discusión se volvió empujón, el empujón se volvió amenaza, y la amenaza se volvió disparo. El balazo fue directo a la cabeza, seco, preciso. No hubo advertencia, no hubo forcejeo largo. El tipo de violencia que no busca asustar, busca terminar. Trigo cayó al suelo mientras su padre corría hacia él, sin guardaespaldas, sin fama, sin nada que pudiera comprar ese momento de regreso. Johann Sebastian lo sostuvo en brazos esperando ayuda. Minutos eternos. Después diría que cuando más necesitó a la policía, no llegó. Cuando más necesitó una ambulancia, no llegó. Y esa frase no era una queja mediática. Era el lamento de un hombre que acababa de entender que toda su influencia no servía para salvar a su hijo. La versión oficial habló de una pelea con fanáticos alcoholizados, de un joven llamado Ricardo Sánchez que huyó en un BMW blanco, de un crimen caótico, casi accidental. Pero incluso desde ese primer día, algo no encajaba. El tipo de disparo, la frialdad del atacante, la rapidez con la que desapareció. No parecía un fan descontrolado. Parecía alguien acostumbrado a usar un arma sin dudar. El detalle más inquietante llegó después. Meses más tarde, el nombre Ricardo Sánchez apareció vinculado a otros crímenes de una brutalidad extrema en Estados Unidos. Nunca se confirmó oficialmente que fuera la misma persona, pero la coincidencia quedó flotando como una nube tóxica. Demasiado violento para ser casual, demasiado limpio para ser un accidente, y demasiado oportuno para ser solo mala suerte. Para Johann Sebastian, esa noche marcó un antes y un después. El hombre que había construido su vida creyendo que podía controlar el entorno, descubrió que había fuerzas que no se negocian con canciones. Escribió Trigo, una canción que no buscaba éxito comercial. Era un requiem, un intento desesperado por ordenar el dolor en palabras. Pero el dolor no se ordena, se queda, se enquista y empieza a cambiarlo todo. A partir de esa muerte, el apellido Figueroa dejó de ser solo un legado artístico. Se convirtió en un apellido marcado. Los otros hijos lo sintieron, no como una idea abstracta, sino como una presencia constante. El miedo ya no era teórico. Tenía fecha, lugar y una tumba. Y cuando el miedo entra a una familia de esa forma, ya no sale nunca del todo. Muchos años después, cuando se intente explicar esta historia como una cadena de tragedias aisladas, habrá quienes digan que Trigo murió por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero esa explicación se queda corta, porque hay lugares que se vuelven peligrosos por acumulación, y apellidos que, sin saberlo, empiezan a cargar cuentas que no les pertenecen. La muerte de Trigo no fue solo una pérdida, fue un mensaje, uno que nadie se atrevió a traducir en voz alta en ese momento, pero que quedó escrito con sangre desde esa noche en Texas. Porque después de ese disparo, la historia ya no iba a tratar de música, ni de éxito, ni siquiera de fama. Iba a tratar de supervivencia. Y de cuánto puede resistir una familia cuando el pasado empieza a cobrar de la peor manera posible. La segunda muerte no llegó envuelta en confusión. Llegó con método,
con un mensaje, con el tipo de violencia que no se equivoca de objetivo. 12 de junio de 2010, Cuernavaca, Morelos. En ese momento, la ciudad no era un destino turístico, era un tablero de guerra. Desde diciembre de 2009, tras la caída de Arturo Beltrán Leiva, las calles estaban tomadas por una disputa feroz entre facciones que ya no reconocían jerarquías claras. Cada noche había ejecuciones. Cada bar era una trampa potencial. Cada rostro desconocido podía ser un vigía. Juan Sebastián Figueroa tenía 32 años y había aprendido a vivir con cuidado. No era ingenuo. Sabía que el apellido pesaba. Sabía que el apellido abría puertas, pero también atraía miradas. Aquella noche salió con amigos. Nada extraordinario. Un antro, música alta, alcohol, un intento de entrar. La versión más repetida habla de una discusión trivial, de una negativa en la entrada, de un intercambio de palabras. Pero lo que ocurrió después no fue una pelea de borrachos, fue una ejecución. El hombre que disparó no dudó. Sacó un arma corta, calibre 9 milímetros, prohibida para uso civil. 2 disparos, uno al cuello, otro al pecho. Precisión, frialdad, distancia corta. Juan cayó sin tiempo para reaccionar. El tirador se dio la vuelta y se fue. No corrió, no gritó, no improvisó. Ese detalle lo cambia todo. Porque cuando alguien actúa así, no está defendiendo su ego, está cumpliendo una orden. En cuestión de horas, Cuernavaca se llenó de rumores. Y luego aparecieron las narcomantas. Lonas colgadas en puentes y avenidas, firmadas por el Cartel del Pacífico Sur. En ellas no solo se mencionaba el nombre del presunto responsable, Guillermo Vargas Rivera. Se explicaba el contexto, se hablaba de traición, se hablaba de vínculos con el grupo de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Y lo más inquietante, se dejaba claro que el asesinato de Juan Sebastián no había sido autorizado por la facción dominante en ese territorio. Ese gesto no fue compasión, fue política. En el lenguaje del narco, aclarar quién mata y quién no. Es una forma de marcar territorio y proteger intereses. Días después, los cuerpos de Guillermo Vargas y de su padre aparecieron sin vida, torturados, decapitados, acompañados de otro mensaje. El castigo había sido ejecutado, el equilibrio restaurado. Y en medio de ese ajuste de cuentas, una familia quedaba oficialmente marcada. Para entonces, el nombre de Johann Sebastian ya no solo circulaba en listas de reproducción, circulaba en comunicados criminales. Y eso es una frontera que no se cruza sin consecuencias. Porque cuando un cartel se toma la molestia de aclarar que no tocó a un inocente, lo que está diciendo en realidad es que ese inocente importa dentro de su mapa de poder. No por cariño, por utilidad, por historia compartida, por deuda. Johann Sebastián no habló mucho después de esa muerte. No hubo discursos largos. No hubo denuncias públicas. Hubo silencio. Un silencio pesado, casi estratégico. Porque en ciertos contextos, hablar es exponerse. Y él ya había perdido a 2 hijos. La música continuó, pero algo en el escenario cambió. Su cuerpo empezó a fallar con más frecuencia. El cáncer avanzaba. El cansancio era visible. Ya no cantaba con la misma arrogancia. Cantaba como quien intenta sostener lo poco que queda en pie. Lo que hace esta muerte distinta a la primera es la claridad del mensaje. Trigo murió en medio de un caos que aún podía interpretarse como accidente violento. Juan murió en una ciudad sitiada, en un contexto de guerra, con armas de uso exclusivo, con comunicados oficiales del crimen organizado. Eso ya no es mala suerte, eso es estar dentro de una narrativa que no se eligió, pero que se heredó. Y aquí la idea de la deuda de sangre deja de sonar metafórica, porque nadie está diciendo que Johann Sebastian ordenará nada. Nadie está afirmando que firmara pactos con su nombre. Lo que los hechos sugieren es algo más inquietante, que durante años su éxito coexistió con un sistema que cobra cuando el equilibrio se rompe,
que mientras hubo un protector fuerte, el apellido fue respetado. Cuando ese protector cayó, el apellido quedó expuesto. Juan Sebastián no murió por una mujer, no murió por un empujón, no murió por un impulso. Murió en el momento exacto en que el tablero estaba en llamas. Y murió como mueren las fichas valiosas cuando dejan de estar cubiertas. Sin juicio, sin explicación, con un mensaje que no estaba dirigido a él sino a su padre. Y a todo lo que su nombre representaba en un mundo donde la fama no protege, solo pospone. Después de esa noche en Cuernavaca, ya no quedaban dudas. La tragedia no era una cadena de eventos aislados, era una secuencia. Y como toda secuencia, todavía no había terminado. El 8 de abril de 2015, mientras México celebraba otro aniversario más del nacimiento de Johann Sebastian, el silencio ya se había instalado en la familia Figueroa. El rey del jaripeo llevaba meses consumiéndose por un cáncer de huesos que le había robado la voz, el peso y la energía, pero no la memoria. En su rancho de Juliantla, rodeado de caballos y recuerdos, el hombre que había llenado palenques y estadios, comenzó a despedirse sin discursos. Sabía que no se iba solo. Sabía que dejaba atrás una historia rota. Para Julián Figueroa, ese día no marcó solo la muerte de un padre. Marcó el inicio de una herencia invisible, pesada, imposible de rechazar. Desde niño había crecido entre dos ausencias. La ausencia física de Joan, siempre de gira, siempre rodeado de gente. Y la ausencia emocional de una familia que nunca logró recomponerse después de las traiciones, los escándalos y las muertes. Julián no heredó los millones, ni el control del imperio musical. Heredó algo más difícil de cargar: el miedo. El miedo no venía de la nada. 2 de sus hermanos habían muerto antes de cumplir los 35 años. Uno cayó bajo una bala en Texas en 2006. Otro fue ejecutado en Cuernavaca en 2010, en plena guerra entre cárteles. Julián creció escuchando esos nombres como advertencias silenciosas. Trigo, Juan Sebastián. Nombres que en la casa no se pronunciaban en voz alta, pero que estaban presentes en cada conversación interrumpida, en cada mirada larga de su madre, en cada canción triste que sonaba de fondo. A diferencia de ellos, Julián no buscó refugio en la noche ni en los excesos públicos. Buscó refugio en la música, pero también en el alcohol. En entrevistas posteriores confesó que la depresión había llegado temprano, que había días en los que levantarse de la cama era una batalla, que el apellido Figueroa pesaba más que cualquier aplauso. «Tengo un motivo para vivir, mi hijo», dijo en más de una ocasión, pero también admitió que había noches en las que el pasado regresaba sin pedir permiso. La muerte de Johann Sebastián en julio de 2015 cerró una puerta que Julián todavía no estaba listo para cerrar. No hubo reconciliaciones finales. No hubo conversaciones pendientes resueltas. El padre se fue con sus silencios y el hijo se quedó con preguntas que nunca tendrían respuesta. ¿Cuánto sabía realmente Johann? ¿Qué tan cerca estuvo del peligro? ¿Por qué la violencia siempre rondó a su familia, incluso cuando él ya no estaba? Con los años, Julián intentó construir una vida normal. Se casó, fue padre, publicó música, actuó, sonrió frente a las cámaras. Pero quienes lo conocían sabían que algo seguía quebrado. En redes sociales sus mensajes eran cada vez más introspectivos, más oscuros. Hablaba del tiempo como una mentira piadosa, de la sanación como una promesa que no siempre se cumple, de un abrazo que seguía esperando. El 9 de abril de 2023, apenas un día después de lo que habría sido el cumpleaños de Johann Sebastián, Julián Figueroa murió solo en su habitación. Tenía 27 años. El dictamen médico fue claro: infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. No hubo balas, no hubo sicarios, no hubo persecuciones. Pero para muchos, esa explicación no alcanzó para cerrar la historia. Porque hay muertes que no necesitan violencia externa para ser consecuencia de la violencia.
Hay corazones que se rompen lentamente, año tras año, cargando duelos no resueltos, miedos heredados y una historia familiar marcada por la sombra. Julián no cayó por una deuda de sangre directa, cayó por el eco de todas las anteriores. Y así, sin disparos ni narcomantas, la tragedia terminó de completar su círculo. 3 hijos muertos. 3 finales distintos. Una misma raíz. Lo que quedó no fue un escándalo más, sino una pregunta incómoda que sigue flotando sobre el legado de Johann Sebastian. ¿Hasta dónde alcanza realmente el precio de convivir con el poder? ¿Y cuántas vidas puede cobrar, incluso después de la muerte? Durante años, la historia de Johann Sebastian fue contada como la de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por enfermedad. Un artista prolífico, un poeta del pueblo, un ícono del jaripeo que murió luchando contra el cáncer. Pero cuando se observan las fechas, los nombres y los contextos, esa versión empieza a quedarse corta, porque hay trayectorias que no se explican solo con talento y mala suerte. Hay vidas que avanzan siguiendo una lógica más oscura, marcada por pactos invisibles y consecuencias diferidas. El patrón es imposible de ignorar. Primero, el ascenso. Un joven salido de la pobreza extrema de Guerrero que construye un imperio musical en una de las regiones más violentas y disputadas de México. Un cantante que no solo llena palenques, sino que domina un circuito donde la música, el dinero y el poder armado conviven sin fronteras claras. Durante años, nada lo toca. Ni la violencia generalizada, ni los ajustes de cuentas, ni el caos que rodea a otros artistas. Esa protección no es gratuita. En esos territorios nunca lo es. Luego llega el quiebre. En diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leiva cae abatido por la Marina. El equilibrio se rompe, las lealtades se fragmentan, los viejos acuerdos dejan de valer. Y justo en ese nuevo escenario, la tragedia golpea de nuevo a la familia Figueroa. Juan Sebastián muere en Cuernavaca, en una ejecución que lleva todas las firmas del crimen organizado. Narcomantas aparecen. Nombres son señalados. Venganzas se consuman en cuestión de días. No es un crimen aislado. Es un mensaje dentro de una guerra. Después, el silencio. Johann Sebastian nunca ofrece una explicación pública. Nunca denuncia. Nunca acusa. Sigue cantando. Sigue trabajando. Sigue viviendo en los mismos territorios donde otros han tenido que huir o pagar con la vida. Para algunos, eso confirma su inocencia. Para otros, refuerza la sospecha de que sabía demasiado, de que su supervivencia no dependía del azar, sino de una posición especial dentro de un sistema que no perdona a los ingenuos. La muerte de Trigo, ocurrida años antes en Texas, comienza a leerse bajo otra luz. Ya no como una pelea de borrachos, sino como un evento extraño, protagonizado por un agresor que encaja más en el perfil de un criminal violento que en el de un fanático ebrio. Y la muerte de Julián, finalmente, cierra el círculo desde otro ángulo. Sin balas, sin sicarios, sin persecuciones, pero con una devastación emocional acumulada durante toda una vida. Aquí es donde la idea de la deuda de sangre deja de ser una metáfora exagerada y se convierte en una hipótesis incómoda. No una deuda firmada, no un acuerdo explícito, sino un intercambio tácito. Protección a cambio de convivencia, seguridad a cambio de silencio, beneficios a cambio de exposición. Cuando ese equilibrio se rompe, el costo no siempre lo paga quien firmó el pacto. A veces lo pagan los hijos. Nada de esto puede probarse en un tribunal. No hay sentencias contra Johann Sebastian. No hay documentos que lo condenen. Pero las historias más importantes no siempre se escriben en expedientes judiciales. Se escriben en patrones, en coincidencias que se repiten, en familias que acumulan muertos mientras otros, en circunstancias similares, no sobreviven ni la mitad del tiempo. Johann Sebastian murió con honores. Sus canciones siguen sonando. Su nombre permanece intacto para millones de fans.
Pero detrás del mito queda una advertencia silenciosa. El éxito construido en territorios dominados por la violencia nunca es neutral. Y cuando el poder se obtiene cerca de la oscuridad siempre encuentra la forma de cobrar lo que considera suyo. Tal vez esa fue la verdadera herencia del rey del jaripeo. No solo música, no solo fama, sino una historia que demuestra que, en ciertos mundos, nadie baila con el diablo sin dejar algo irremediablemente atrás.